ya empieza el trabajo del procesador. El procesador trabaja literalmente acá, hasta acá, estas 4 capas. Y aquí arriba es sobre todo principalmente software. ¿Entiendes? A partir de la capa 3 ya empieza a aparecer un componente del software, es decir, aquí ya se empieza a ver el hardware propiamente dicho y el software también. La gran diferencia que existe es que el software que se mueve en esta capa no es un software de este tipo, no es un software de alto nivel, PHP, Visual, Java, más Visual, Visual.c o C# que le dicen, etcétera, no está metido acá, en esta capa de acá. Acá está metido, el software que está metido acá, o los lenguajes de programación que están metidos acá son este de aquí. A partir de acá, este aquí, este de acá también. Y a partir de acá también incluso ustedes ven a partir de esta capa, lo ven aquí todo. Pero también a partir de acá, en esta capa ya empieza a aparecer Assembler, el primer componente. Por eso es que manejar Assembler, como está, es un lenguaje de muy bajo nivel, y está especialmente pensado para trabajar directamente con el procesador. Por eso es que el que maneja Assembler tiene que saber de computadoras. Pero no computadoras desde el punto de vista de ensamblaje, sino desde el punto de vista de sistemas digitales, de arquitectura de computadoras, arquitectura de procesadores. ¿Entiendes la idea? Lo ideal, o no lo ideal, sino que lo usual, es que los que manejan este software, este lenguaje de programación, son electrónicos. Un electrónico lo forman para eso. Un electrónico también maneja C++. La gente de software, como el caso de ustedes, también empiezan ya a manejar C++, ¿no es cierto? Estos lenguajes empiezan a aparecer a este nivel. Entonces, el procesador comienza a trabajar o trabaja con lenguajes de programación de este tipo, lenguajes de bajo nivel. La famosa BIOS, que ahora ya ustedes saben que ya no se llama BIOS, sino que le dicen EPI, ¿cierto? Están hechos con estos dos lenguajes de programación. ¿Se comprende? Ahora, alguien dirá, pero yo he visto ejemplos de programación de BIOS en Visual.net, que no son lenguajes de programación que están acá, están acá arriba. Es verdad, pero para que esos lenguajes de programación, ese programa que ustedes hacen en Visual, sea entendido por el procesador que está aquí en esta capa, tiene que haber un traductor que traduzca las órdenes de ese lenguaje que está acá a un lenguaje, a unas instrucciones tales que el procesador que está acá abajo puede entenderlo. Pero así directamente no lo entiende. Usted, como si viniera a hablar, o no sé, un ruso acá. Pero si un ruso habla directamente con usted, nadie lo va a entender. Pero si usa un traductor, ahí sí lo entiende, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. La idea es exactamente lo mismo. ¿Me entiende? Bueno, entonces la idea de esta parte en la cual habla que ejecuta instrucciones programadas a muy bajo nivel se refiere porque principalmente el procesador está aquí. Esta es la capa 3. A esta capa se mueve el famoso IP. ¿Ustedes han escuchado hablar de IP? IP se mueve en esta capa, no más arriba ni más abajo. IP acá. El protocolo IP, el divisionamiento IP, el subnetting en IPv4, las identificaciones de redes, etcétera, en IPv6, etcétera, está en este nivel. ¿Se comprende? Los programas que ustedes van a hacer, el diseño web, bases de datos, todo eso que ustedes van a ver, van a ustedes aprender a hacer. Están trabajando ustedes aquí arriba. Y eso va a ser más que nada el trabajo de ustedes. ¿Sí? ¿Comprendido o algo no está claro? Entonces la idea, cuando hablamos de instrucciones programadas a bajo nivel, ya saben, se refieren a esto, ¿no? El procesador está acá, aquí está el procesador. El procesador que trabaja más que menos acá. Y los lenguajes de programación que se utilizan tienen que ser lenguajes que sean capaces de trabajar a este nivel.
Los lenguajes de programación que ustedes usualmente van a ver, sobre todo ya a partir del tercer ciclo, y ya en segundo empiezan, me parece, un poquito, pero sobre todo empiezan ya a verlo en tercero, y están más arriba. Entonces, ahora, ¿cuáles son las operaciones básicas que hace el procesador? Estas, las que ven ustedes ahí, las aritméticas y lógicas: suma, resta, multiplica, divide. Las lógicas son que relaciona y compara. ¿Se acuerdan cuando vimos la parte correspondiente a la arquitectura de von Neumann? La arquitectura de von Neumann se hablaba de las operaciones del procesador, cómo el procesador era capaz de comparar dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Esas son operaciones desde el punto de vista lógico. Eso, que el procesador sea capaz de comparar algo, por ejemplo, le da la opción al procesador como el programa adecuado de poder discernir, es decir, escoger entre alguna cosa u otra. ¿Se entiende hasta aquí o está complicada la cosa? ¿Se entiende o está complicada? O la dos cosas. ¿Se ha entendido o no se entiende? ¿No? A repetir de nuevo. ¿Está bien o sigo? La unidad aritmética lógica es parte del procesador. Un procesador sin ALU no hace nada, porque la ALU es la que se encarga de hacer la chamba pesada. Si tú pudieras ver la estructura de un procesador, todos los procesadores que conocen, todos, desde el más sencillo hasta el más complicado que existe actualmente, tienen por lo menos una ALU. Hay procesadores que pueden tener hasta más. Los procesadores de uno del núcleo, por ejemplo, tienen 2 ALUs. Los de 4 núcleos tienen 4. Los AMD Phenom 2X6 tienen 6 ALUs porque tienen 6 núcleos. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Si quieren, no hacer trabajo. ¿No quieren hacer nota? A ver. La parte de un procesador visto a nivel macro. ¿Okay? Un procesador consta lo siguiente, ¿no? El procesador matemático, que es la parte del procesador que lo ayude a realizar cálculos matemáticos. ¿Ya? La memoria caché, la memoria caché, algunos me están preguntando, bueno, no ustedes, sino el otro juego. La memoria caché es una RAM. Sí, es una RAM. Y alguien me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre la memoria caché y el buffer? ¿Han escuchado hablar de esa palabra buffer? Algunos de repente no lo han escuchado. La memoria caché y el buffer, la diferencia estriba en el uso que se le da, pero en esencia los dos son lo mismo. Entonces, en el caso de la memoria caché, es una memoria, como dice acá, ultra rápida. Ultra rápida significa que es mucho más rápida que la memoria RAM tradicional. La memoria caché, el problema ¿cuál era? El problema ¿cuál es? Si yo tengo acá mi procesador, mi microprocesador, ¿sí? El procesador, cuando necesita guardar un dato, por ejemplo una instrucción, un comando o un dato producto de un procesamiento, lo que hace es irse, acá tengo mis circuitos integrados, entonces esta acá es mi RAM. Entonces lo que hace es, se va, se conecta acá y se conecta acá. ¿Quiere guardar algo? Llega acá. Necesita un dato o un comando, una instrucción, se va acá. Pero este lapso de tiempo que se demora en irse hasta acá y regresar, este lapso de tiempo se llama delay o retraso. Y el tiempo que demora en ir y venir se conoce como latencia. Este tiempo que se demora, el procesador no ejecuta nada. ¿Por qué? Porque está esperando la orden o el dato.
Es como cuando, por ejemplo, en el caso de nosotros, si hay que hacer clases de ensamblaje, ustedes van a ensamblar las PC, mientras la gente que se le ha mandado no suba con las computadoras, ustedes no están haciendo nada, ¿verdad? Es el mismo caso del procesador. Si el procesador necesita ejecutar algo y sabe que necesita una instrucción, la instrucción tiene que llegar. ¿Quién le va a enviar la instrucción? El software. El software le va a mandar una instrucción al procesador para que el procesador ejecute algo o haga algo. ¿Sí? ¿Dónde está guardada la instrucción? Si no está guardada en el disco duro, está guardada acá. Entonces, el procesador tiene que ir a buscarlo, ya sea al disco duro o ya sea acá. Ese lapso de tiempo en el cual el procesador está esperando que la instrucción llegue o el dato que necesita para procesar algo llegue, es un lapso de tiempo en el cual el procesador no hace nada. Como en el caso que ustedes esperan que suban las computadoras. ¿Se entiende? ¿Es un lapso de tiempo que se pierde o no? Es un lapso de tiempo que se pierde. Ahora, si ustedes lo ven en el orden de tiempo en el cual se manejan los procesadores, ustedes ya no tienen nada. Porque estamos hablando de nanosegundos. Nanosegundos o microsegundos, microsegundos son microsegundos son millonésimas de segundo. Si estamos hablando de nanosegundos, estamos hablando de millonésimas de segundo. Entonces, para nosotros, millonésimas de segundo es algo prácticamente instantáneo. Es como si alguien, yo me mandara a traer una PC y ni siquiera termino de decirle que suba a la computadora y ya está acá de vuelta con la computadora. Millonésimas de segundo. Para la escala de tiempo que nosotros nos manejamos, no es nada. Pero para la escala de tiempo en el cual los procesadores trabajan, una pérdida de milisegundos o de millonésimas de segundos puede ser equivalente a una espera de 1 hora o 2 horas. Si estamos hablando de milésimas de segundos, estamos hablando de pérdidas o esperas de 1 día, 2 días. Si estamos hablando de centésimas de segundos, estamos hablando de esperas de semanas. Para la escala de tiempo en la cual se mueve el procesador. ¿Entiendes? Entonces, una forma de, no de evitar, pero sí de aliviar eso, es integrando en el procesador una pequeña memoria acá. Esta memoria se dice memoria caché. ¿Que es un tipo de RAM? Sí, pero es una RAM que va integrada dentro del procesador y tiene la característica que es mucho más rápida que esta. Entonces, como es mucho más rápida que esta, que el procesador sabe o necesita datos, que después necesita datos especiales o esenciales como va a trabajar, o sabe que necesita, una instrucción determinada, la puede ir guardando aquí. Entonces no tiene que perder tiempo para llegar hasta acá, todo este camino para llegar hasta acá y esperar que los datos regresen hacia él. Es como si en el caso de nosotros, las computadoras que yo les digo no están abajo, estuvieran en un almacén acá o en un cuarto, en un closet acá o armario. Si ustedes necesitan la PC, vamos a hacer la clase de ensamblaje, ustedes simplemente lo jalan de acá. Se ahorra tiempo. Esa es la misma idea de la memoria caché. Ahora, el buffer es un tipo de memoria RAM que no necesariamente está integrado aquí, pero tiene la característica que está construido de tal manera que almacena poco, no es capaz de almacenar la cantidad de datos que trae acá, almacena pocos datos, pero cuando lo piden es especialmente rápido. Es mucho más rápido acá. No necesariamente está ubicado aquí, puede estar fuera del procesador, pero está muy cerca a él y sobre todo responde de una manera muy rápida, mucho más rápida que él. ¿Entiendes? El buffer es una RAM especial. No se lo ve usualmente mucho en el ensamblaje, pero sí se lo ve en equipos que tienen que hacer switching o computación muy rápido. Por ejemplo, switch. Muchas veces uno conoce y el buffer. Switch trabaja a nivel de esta capa. Si trabaja a nivel de esta capa es usualmente mucho más rápido que un programa. Si ustedes hacen un programa para que abra la puerta y diseñan un hardware para que abra la puerta,
ustedes se dan cuenta que cuando da la señal, el hardware siempre es diseñado para abrir la puerta, siempre actúa mucho más rápido que el software demora más. ¿Ya? Ahora, esta cosita se entiende cuando se comprende la parte del modelo de razón. ¿Por qué el software demora más? Porque el software, al estar más arriba, involucrar más al procesador, tiene que hacer que el procesador ejecute algo, ejecute una serie de procesos. Entonces el procesador se demora, entonces toma su tiempo para pensar, vamos a decirlo así. Una vez que ha pensado, recién allí ejecuta la orden. En cambio el hardware diseñado para eso es prácticamente automático, es como un acto reflejo. Si alguno de ustedes está planchando y sin querer toca la plancha, inmediatamente el brazo se le contrae. Entonces, es un acto reflejo. Lo mismo ocurre en el caso del hardware. El hardware es un acto reflejo, es muchísimo más rápido. El encapsulado es más que nada para la facilidad de manejo, porque si nosotros lo viéramos desde un punto de vista estrictamente del procesador, el procesador, por ejemplo, un transistor es literalmente microscópico. Siempre he visto ustedes no lo ven, no pueden verlo. Tienen que usar un microscopio para verlo. Pero el encapsulado tiene dentro una cápsula que es grande, también una pastilla, bueno, una pastilla pequeña, y hace que sea posible que ustedes lo puedan agarrar con la mano. Si no, vamos a ver si lo agarro, porque para empezar no lo verían. Tiene que usar un microscopio, por ejemplo. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Se entendió o se entendió? ¿Alguna pregunta? Creo que lo entiendan. Después depende si la siguiente práctica es oral o escrita. Si la tienen, no va a ser todavía. Cuando se acabe este tema, viene la práctica. Si ustedes quieren escrita o oral, si entienden ustedes. Yo creo que me quedo por escrita. ¿Oral? Podría haber entidades por alguien tiene sueño y le hacemos hacer un pequeño show. Puede ser, ¿no? Solamente cambio con solamente una memoria que tenga. Usualmente sí. Pero es una memoria chiquita, ¿no? De 8K, 30K. Los procesadores actuales tienen memoria de 8 megas. Memoria caché de 8 megabytes. No es chiquito, ¿no es cierto? Pero para un procesador es suficiente, por lo menos una hora. Como hay, pero sí que tienen como 4 núcleos. ¿Tú te refieres que cada núcleo tiene su caché? Claro. Eso depende del diseño. Eso depende del diseño del procesador. Puede ser que cada procesador tenga su caché, pero eso lo haría un poco más complicado y también un poco más caro. O puede ser que haya un caché central para todos los procesadores. ¿Se entiende? Más rápido, no sé, ¿no? No se sabría decir. ¿Sueño? ¿No? Que vaya, que vaya. Es más rápido, profesor, si tiene 4 núcleos. Si es más rápido, No sé cómo dice yo, pero si tiene 4 memorias de caché, la computadora debe ser más rápida. debería ser, ¿no es cierto? Es que, justamente hablando de la parte de la velocidad, acá hay unos temas, hay un parámetro que hay que tomar en cuenta. Uno de ellos es no solamente que porque tiene más núcleos es más rápido. Cuando tiene más núcleos estamos hablando de potencia. Es más potente. Y más potente no necesariamente es más rápido. No necesariamente puede ser. Me explico. ¿Qué cosa es más rápido? ¿Un Ferrari Testarossa o una Nissan 4x4 Prado? Toyota Prado 4x4. ¿Cuál es más rápido? En pista.
Ya, pero si lo llevo a Matucana. Ahí la mano, mira la mano. Bueno, el motor. Esa depende de quién, de la propia. Perdón. De la placa. De la placa depende de la velocidad del Depende, pero ¿qué pasa? Los gustos influyen. En el caso del carro, depende de dónde esté, ¿no es cierto? Porque eso también, porque hay que pensar una cosa. Un Honda 4x4 no está pensada para correr. Está pensada para ser potente y avanzar con un terreno escabroso. ¿No es cierto? En cambio, un carro como Ferrari, Lamborghini, Maserati, los McLaren, etcétera, esos son carros que están pensados para correr, o sea, para ganar velocidad y ser rápidos. Si ustedes lo comparan, los dos tienen motores grandes. Ferrari tiene un motor incluso más grande, tiene un V12, no es un V12. Usualmente las 4x4 los motores son V4 o V6, o sea, 6 cilindros en lugar de 2 cilindros. ¿Sí? Pero unos están pensados para ser muy rápidos, otros están pensados para ser muy potentes. Porque no solamente tiene que ver el motor, también tiene que ser, por ejemplo, la caja de transmisión. ¿No es cierto? Tiene que tener también el eje de tracción. ¿Sí? Hay una serie de factores que influyen en esto. Lo mismo ocurre en las PCs. Hay una serie de factores que influyen en la velocidad de una computadora. Y eso lo vamos a ver acá. Este tema de la computadora, cuál es más rápido, es un tema muy común. Es una pregunta muy común. ¿De qué depende que sea más rápido? Por eso ahora vamos a ver. El maestro está como sueño. La mitad del cerebro está despierto, la otra mitad está acá. Ok, sigamos entonces. Pero lo vamos a dar a otra ruta adelante. ¿Ah? Después del break todavía. A ver, entonces, la parte de la velocidad del procesador suele medirse en la cantidad de operaciones que es capaz de realizar. La cantidad de operaciones significa, piensen esto, el procesador es en realidad una enorme máquina de cálculo. ¿Qué tan rápida es capaz de calcular? Eso indica, parte de la velocidad de un procesador, qué tan bueno es para desarrollar algo. Mientras más potente es, mayor cantidad de operaciones por segundo es capaz de realizar. Por lo tanto, debe ser más rápido que otro que no realiza operaciones más rápidas. Por eso digo, el procesador en realidad es una especie de calculadora, una calculadora muy potente y muy rápida. Porque el procesador ve la vida, o ve las cosas, no como la vemos nosotros, sino la ve como simplemente un grupo de unos y ceros, o sea, un formato de número binario en el cual es capaz de procesar y calcular, sumar, restar, multiplicar, dividir, comparar y relacionar. A eso se reduce el procesador y eso es lo único que hace, por lo menos hasta ahora. ¿Entiendes? Por eso es que dice, suele medirse por la cantidad de operaciones por ciclo de reloj que puede realizar y en los ciclos por segundo que desarrolla, también llamado MIT. O sea, eso significa que en un procesador, un circuito electrónico como una computadora es un tipo de circuito conocido como síncrono. Síncrono significa que trabaja mediante, siguiendo la pauta o un ritmo de trabajo medido por un reloj. Es decir, si hay un reloj que marca una pauta de trabajo, ese procesador trabaja a este ritmo. Mientras más rápido es el reloj, más rápido trabaja el procesador. ¿Se entiende la idea?
ustedes han visto la película de la época de los romanos, donde a los condenados a galera los meten a unos trirremes, unos barcos con remos. Usualmente no hay un tipo ahí que anda con un tambor golpeando y todos reman al mismo ritmo. El tipo del tambor utilizaría lo que se conoce como un clock o reloj. Al ritmo del sonido. Entonces, al ritmo que él marca, a ese ritmo reman todos. El procesador es así, hay un reloj o clock que marca un ritmo de trabajo y todo el procesador trabaja a esa velocidad. Obviamente, mientras más rápido ese reloj, más rápido trabaja el procesador. ¿Se entiende la idea, verdad? Entonces, ¿qué cantidad de operaciones, es decir, suma, resta, multiplicaciones, es capaz de hacer un procesador en cada ritmo de tiempo que marca el reloj? A eso se le conoce como bits. ¿Se entiende bien? Y eso nos indica, eso nos da una idea, una referencia de la velocidad del procesador. Esta, antiguamente en los procesadores mononúcleos, es decir, de los Pentium 4 para atrás, eso nos decía que un procesador era más rápido que otro. Pero los procesadores modernos, eso no nos da una idea de si es más rápido que otro. Porque los procesadores que tienen 2 núcleos o más, no les pueden ser más lentos desde un punto de vista de operaciones o cálculos que son capaces de hacer por unidad de tiempo, pero son 2 núcleos, en la práctica trabajan al doble de velocidad. ¿Se entiende? O más o menos. Marea un poco, ¿no es cierto? La velocidad en sí depende del reloj. La velocidad en sí, visto desde el punto de vista de operaciones por segundo, depende especialmente del reloj. Pero actualmente el reloj, la velocidad del reloj no es un indicativo real y pleno de que un procesador es más rápido que otro. También tiene que ver la cantidad de núcleos que tiene el procesador. ¿Se entiende hasta acá? ¿O alguien no ha entendido? Bueno, sigamos. ¿Perdón? Bueno, sí, yo veo ahora que mi querida y hermosa subdelegada se ha lanzado un bostezo. Casi me huye su bolso, así que debe estar aburrida la clase. Así que tienen su... Yo son 10 días, tienen su